Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera cápsula de la unidad de árboles de clasificación. En esta cápsula nosotros, al igual que las cápsulas de todas las unidades anteriores, vamos a ver una breve introducción que nos va a mostrar distintas situaciones donde podemos utilizar herramientas como los árboles de clasificación. También vamos a ver cuáles son los objetivos y la importancia de entender y estudiar este tipo de herramientas. Además, vamos a ver algunos conceptos básicos necesarios para entender cómo funcionan estas herramientas, cómo se pueden construir y finalmente vamos a cerrar con un ejemplo de construcción de árboles. Vamos a comenzar con una situación que tenemos aún muy presente hoy en día en la pandemia y se trata de saber mediante este árbol que tenemos aquí cuál es el riesgo de contagio que existe en las personas que ingresan a un país desde el extranjero. Igual este ejemplo podemos pensar mejor en lo que fue el inicio de la pandemia y cómo fueron tomados los casos en ese momento. Este árbol puede representar mejor eso. Entonces, veamos que aquí van haciéndose una serie de preguntas y la primera pregunta es, la primera pregunta que tenemos en esta estructura dice si es que la persona viaja desde una área a una zona donde ha habido un gran impacto relacionado con el coronavirus. Si es que esta persona viene de un área complicada, ¿cierto? Si mi respuesta es sí. Y si es que además esta persona tuvo contacto con un caso confirmado de coronavirus, estamos frente a una situación de alto riesgo. Eh, y en caso contrario estaríamos en una situación de bajo riesgo, claro. Y en caso de la situación de alto riesgo, la persona debe estar, aquí nos indican que debe mantenerse en cuarentena, no debe participar de actividades públicas, tiene que tener un monitoreo activo, entre otras cosas. Y luego además, la persona también puede estar en mediano riesgo, como tenemos acá, que es cuando sí viene de un área donde el coronavirus tuvo harto impacto, pero no tuvo contacto con un caso confirmado. Entonces, si está en mediano riesgo, la persona ahí nos indica que debe quedarse en casa con automonitoreo y tiene la recomendación de no viajar. ¿Ya? Luego, en caso de que la persona venga de un lugar donde no ha tenido gran impacto el coronavirus, ¿ya? Que es acá, ¿no? Y además no tuvo contacto con una persona confirmada, esto de aquí, ¿cierto? Siguiendo la flecha de acá. Entonces esa persona no tiene un riesgo identificable, ¿ya? Y en caso de que no venga de un área con gran impacto, pero sí a lo mejor ha tenido contacto con un caso confirmado, entonces aquí hay una serie de preguntas que podemos ver acá eh, que nos van a permitir determinar si esta persona es de alto o bajo riesgo, ¿ya? También aquí pueden notar ustedes que hay algunos atributos que no son parte de esta clasificación. Vale decir, no son preguntas que nosotros nos hacemos para saber cuál es el riesgo que está relacionado a esta persona. Como por ejemplo, la edad de la persona, el peso de la persona, la altura de la persona. Puede ser que esos atributos sean útiles para otras cosas, como saber tal vez si un paciente que llegó a un servicio de urgencia podría tener mayor riesgo de padecer un cuadro grave de coronavirus. Pero en este caso, para esta estructura, para este árbol que estamos visualizando, acá no nos son útiles esas características. Otra situación, también un caso relacionado con la salud, tiene que ver con la determinación de un diagnóstico para personas que tengan ideas delirantes o alucinaciones. Y nuevamente, acá nosotros vamos a llegar desde una parte inicial y la intención es saber el diagnóstico. Por ejemplo, si esta persona tiene demencia, psicosis tóxica, psicosis orgánica, reactiva, esquizofrenia o un trastorno delirante, etc. Entonces, utilizando una serie de preguntas, nosotros vamos a poder saber, en teoría, cuál sería el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si es que la persona tuvo alteraciones a nivel de la conciencia, es decir, nos vamos acá donde dice así, y se sospecha que hubo algún consumo de tóxicos, bueno, ahí tendríamos que hacer una verificación mediante exámenes si tóxico en su cuerpo o no. Y en caso de contrario, de que no los hay, y además existe alguna alteración cognitiva previa, esta persona podría presentar cierta demencia. Así sucesivamente podemos ir viendo para varias personas. Por ejemplo, ahora, si es que no hubo alteraciones del nivel de la conciencia, pero hubo un inicio brusco y hubo consumo de tóxicos, podríamos estar presente en un caso de psicosis tóxica para una persona. Entonces aquí nuevamente notamos ciertos atributos que no son utilizados para saber cuál sería el diagnóstico de esta persona. No está relacionada a la edad, no está relacionado al peso,
pero sí está relacionado al consumo de tóxicos, sí está relacionado al historial de este paciente, relacionado con alteraciones cognitivas. Entonces hay que darse cuenta de que hay algunas preguntas que van a ser útiles para la determinación de una clase y otras no. Sin embargo, estas preguntas o esas características sí están en las personas. Por ejemplo, todos tenemos edad, todos tenemos peso, pero no son útiles en algunas situaciones. Otra situación donde se utilizan bastante los árboles de clasificación y que mencionamos al inicio de la primera clase del semestre es el problema del riesgo el riesgo de crédito o credit scoring. Supongamos que usted quiere comprarse un auto eléctrico, por ejemplo, pero resulta que no tiene suficiente dinero y tiene la intención de pedir un crédito. O otro ejemplo mucho más común, ya que le pasa a mucha gente, es el caso de los créditos hipotecarios, donde un banco nos presta mucho dinero para poder comprar una propiedad. Y el banco se encuentra en una situación donde no sabe qué tan riesgoso puede ser prestarle ese dinero a una persona como usted. Entonces, aquí nosotros vamos a visualizar un ejemplo de un árbol donde lo primero que va a preguntarse es cómo son sus ingresos, ¿ya? Luego está el historial, se pregunta por el historial bancario. Pensémoslo en el caso del pago de ciertas deudas, si usted utiliza tarjeta de crédito y la paga siempre al día, si no tiene sobrecupos, o por ejemplo un uso excesivo de la línea de crédito, básicamente si es una persona ordenada con su finanza y deuda. Y también en el árbol se visualiza si es que usted tiene una deuda en el momento, ¿ya? Y si esta deuda es alta o baja. Entonces, la intención del banco es saber si usted es confiable para realizar el préstamo, si posee un bajo riesgo, un riesgo moderado, o bien usted sea una persona a la cual probablemente no convenga prestarle esa cantidad de dinero, es decir, que tenga alto riesgo. Y podríamos, por ejemplo, también ponernos en el caso de querer saber cómo va a ser su rendimiento en la próxima evaluación de la asignatura, ¿sí? Y algunas variables que podríamos considerar para saber cómo le va a ir a usted podrían ser el nivel de motivación con la asignatura, sobre todo con esta situación de las clases online, y también qué tan interesante es para usted esta área de la asignatura, si lo comparamos, por ejemplo, con la rama de desarrollo de software, que puede ser una rama mucho más atractiva, o cursos a lo mejor como computación científica, que son más atractivos para otros, o los ramos de gestión también. Y otra variable podría ser las veces que ha tomado el ramo. Es muy importante al momento de ver qué tanto compromiso puede tener usted con la asignatura. Luego también tenemos el promedio de notas que ha tenido usted en esta área, con asignaturas que son similares. Y también podríamos considerar la prioridad académica. Entonces nosotros podríamos construir un árbol que nos diga a través de esa información si a usted le va a ir bien o no en una próxima evaluación. Y todo esto finalmente se va a ver traducido en una función en la cual nosotros vamos a tener un input de datos. Supongamos que tenemos una variable por cada una de estas características que mencionamos en el ejemplo. ¿Se acuerdan? La motivación de la asignatura, el promedio de notas, entre otras cosas. Y nosotros le vamos a asignar un valor a estas variables y la función nos va a entregar si es que el estudiante va a obtener o no una buena calificación, que básicamente será la clase que nosotros queremos determinar. Y en toda esta clasificación, toda esta clasificación va a estar realizada con un cierto error. Y el proceso a grandes rasgos se va a tratar de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un CSV o un data frame con todos los datos del curso, el promedio que tienen hasta ahora, BTR, motivación, etcétera, todo lo que habíamos hablado recién. Todo eso se lo vamos a entregar a una herramienta encargada de construir un árbol, y luego nosotros vamos a poder saber cuál es la clase resultante, ¿ya? Por ejemplo, si es que el desempeño es excelente, medio, bueno, que es lo que habíamos estado hablando anteriormente, en una próxima evaluación. Y los objetivos que vamos a tener en esta unidad que vamos a ver en investigación de operaciones son los siguientes. El primero es estudiar y crear modelos que sean capaces de clasificar y predecir el valor de una variable. En resumen, lo que hemos estado hablando. Queremos clasificar, queremos saber cómo podría ser, por ejemplo, un posible cliente para el banco, o para lo que fue los inicios de la pandemia. Queríamos saber si es que una persona podría ser de alto riesgo en coronavirus si tuvo vacaciones en el extranjero. Entonces, esa es la intención. Vamos a construir modelos que nos permitan clasificar o predecir el valor de una variable.
Y finalmente, todo esto que vamos a ver es una herramienta básica que tiene que ver con otras áreas de la informática con la intención de poder predecir o clasificar estos datos. Entonces la idea es que ustedes igual conozcan y tengan una pincelada de modelos que ustedes van a poder estudiar más adelante, de Machine Learning o de inteligencia artificial, donde van a utilizar estos métodos, o bien estos métodos van a ser algunos ejemplos bastante básicos de esa área. Entonces, para quienes no se hayan metido aún en eso y les llama un poco la atención, a lo mejor esta primera mirada o esta pincelada les puede ser útil para ver si es que les gusta un poco. Entonces, ¿qué es un árbol de clasificación? Un árbol de clasificación es un método de aprendizaje en el sentido de que con un conjunto de datos vamos a aprender a clasificar, y es no paramétrico en el sentido de que en su versión más básica no requiere de ningún valor extra para poder construirlo, ¿ya? Son herramientas descriptivas en el sentido de que tienen una representación clara y simple. Por ejemplo, en los casos que vimos, la mayoría de ustedes podían visualizar y entender qué es lo que se está queriendo hacer. O sea, solo con verlo, ustedes van a poder entender casi absolutamente todo, quizás sin tener mucha información de lo que se está hablando. Van a entender, por ejemplo, para el caso del riesgo de crédito, que hay algo relacionado con un alto, medio, bajo riesgo de que una persona le puedan prestar dinero. Y la intención es predecir la clase de un caso, ¿sí? Y que ojalá pudiese ser generalizable en el sentido de que se pueda utilizar en distintos escenarios. Por ejemplo, este mismo árbol del ejemplo del crédito, eh, utilizarlo en distintos países donde podríamos tener el mismo problema, ¿ya? Y finalmente los árboles de clasificación son aplicables en múltiples áreas. Ya vimos dos situaciones de medicina y podemos aplicarlos también en data mining, en inteligencia artificial, en economía y en muchas otras áreas. Luego, dentro de las partes o las secciones, los componentes que tiene un árbol de clasificación, son lo que ya hemos visto en árboles, en otras unidades o que ustedes han visto en otros cursos. Vamos a tener primero el nodo raíz. En el nodo raíz no tiene arcos de entrada, solo tiene arcos de salida, y en este nodo representa la entrada al árbol, por ende vamos a tener la totalidad de los casos de los datos en este nodo. Luego vamos a tener los nodos internos, para los cuales tenemos tanto arcos de entrada como de salida. Y finalmente vamos a tener los nodos terminales u hojas, donde entrará un arco a ellos y no saldrá ninguno. Y estos serían los componentes de un árbol de clasificación. Otro concepto importante que tenemos que manejar es la muestra de datos, que básicamente es el conjunto de datos que nosotros vamos a utilizar. Imagínense ustedes a lo mejor un Excel o un CSV con todos los datos que necesitamos. Y esta muestra podría contener ruido, en el sentido de la ausencia a lo mejor de algunos valores. Supongamos que si nosotros hiciéramos una encuesta de las preferencias que tienen ustedes sobre sus asignaturas y ustedes no quisieron contestar alguna de esas preguntas, por ejemplo, ese campo no va a estar contestado en la encuesta y ahí tendríamos ruido. Bien. Luego las variables que vamos a considerar pueden ser continuas. En este caso un ejemplo podría ser el número, la cantidad de tiempo que llevan ustedes en la carrera. Ahí sería un ejemplo de una variable continua. También pueden ser discretas. Por ejemplo, las veces que han tomado algún ramo, supongamos alguna mate, puede haber sido una sola vez, pueden haber sido dos veces o hasta tres veces. O también pueden ser categóricas. Y aquí un ejemplo puede ser el nivel de motivación con algunas asignaturas, como habíamos mencionado antes, que esto podría ser, por ejemplo, bajo, medio o alto. Y en este escenario, cada una de estas variables puede ser objetivo o predictiva. La variable objetivo o target va a hacer lo que nosotros queremos predecir. Por ejemplo, saber cuál va a ser su nota, qué tan bueno va a ser su desempeño, o si deberíamos asignar o no un crédito para el problema que vimos de los créditos y los bancos, ¿ya? Y las variables también van a ser escritas de a pares, es decir, vamos a tener atributo, valor, como ahí tenemos el ejemplo de las cuántas veces se ha dado una asignatura. Luego, dentro de la muestra de los datos, nosotros vamos a tener una muestra de aprendizaje que está acá arriba y la pueden visualizar en este diagrama, y una muestra de testing o de evaluación. La muestra de aprendizaje va a ser el subconjunto de este dataset que vamos a utilizar para la construcción del árbol,
Y para esta construcción nosotros necesitamos saber cuál es la clase de cada uno de estos casos. En el caso de las notas, por ejemplo, nosotros necesitamos saber el desempeño de estos atributos y esa información se va a utilizar para la construcción del modelo, que en este caso va a ser el árbol de clasificación. Y luego la muestra de evaluación o de testing va a ser un subconjunto de casos que vamos a utilizar para testear ese modelo en donde nosotros no conocemos la clase que queremos saber. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Nuestra idea es tratar de construir modelos que nos permitan clasificar individuos, síntomas, animales, etc. Y como nosotros lo construimos, lo que vamos a hacer es definir un conjunto de reglas o preguntas que nos permitan hacer particiones de este espacio de tal manera de llegar a esa clasificación. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo para entender cómo se construyen los árboles de clasificación. Para esto vamos a utilizar un espacio de dos dimensiones, x1 y x2, y tenemos círculo y tenemos ampolletas. Lo que queremos saber es si nos posicionamos en un punto de este espacio, si es que estamos frente a círculos, o si es que ese punto va a ser una ampolleta. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a tener nuestro nodo raíz inicial, donde vamos a tener 6 círculos y 6 ampolletas. Entonces aquí vamos a hacer un número debajo de cada uno. Y ese sería nuestro nodo inicial. Y lo que vamos a hacer es intentar aplicar ciertas reglas para saber si es que nos ponemos en cualquier punto, estaríamos frente a una ampolleta o un círculo. Entonces definamos la primera regla, como podemos ver acá. Si es que x2, en este caso, si x2 es menor o es mayor a un valor constante a, podemos ver que tenemos distintos casos, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando x2 es mayor que a? O sea, toda esta área que está acá. Tenemos 5 círculos y 2 ampolletas. Y si es que es menor que a, tenemos 4 ampolletas y un círculo, como vemos ahí abajo. Entonces, eso en nuestro árbol se va a ver de la siguiente manera. Vamos a añadir estos acá. Entonces, nosotros nos preguntamos si x2 es mayor que a. Si eso es correcto, entonces nosotros dijimos que íbamos a tener 5 círculos y 2 ampolletas. Y luego, en caso contrario, vamos a tener un círculo y 4 ampolletas. Esto es cuando eso es no. Ya. Y si volvemos ahora a las diapos, hasta ahora todavía no tenemos nodos que nos digan estos van a ser círculos o estos van a ser ampolletas solamente, ¿cierto? Tenemos mezclado todavía ambos. Entonces vamos a agregar una nueva regla, ¿ya? Y esta es que si x1 es mayor o no que otra constante que ahora denotamos b, ¿ya? Y podemos observar que al hacer eso ya tenemos casos donde tenemos solo ampolleta y tenemos solo círculo, ¿cierto? Veamos que cuando tenemos que x2 es mayor que a y que x1 es menor que b, vamos a tener solo círculos. Y en caso de que x1 es mayor que b, vamos a tener solo ampolletas, ¿cierto? Independiente del valor de a, vamos a tener solo ampolletas. Mientras que cuando x1 es menor que b y x2 es menor que a, vamos a tener un círculo y una ampolleta. Que esto en nuestro árbol se va a ver de la siguiente manera. Yo lo tengo dibujado acá para no ocupar tiempo en hacerlo. Y sería lo siguiente, ¿cierto? Son las situaciones que nosotros, las que nosotros acabamos de... Ahí sí, las que nosotros acabamos de describir. Entonces ya tenemos varias situaciones donde ya podemos definir la clase del elemento que queremos clasificar. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros añadimos un nuevo caso que está aquí? Nosotros decimos, si yo tengo un punto en este lugar, ¿qué debería hacer? Y observan que si x2 es mayor que a y si x1 es menor que b, es decir, en esta área, me está diciendo que es un círculo y lo que nosotros tenemos es una ampolleta.
Entonces, en este caso, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué se debería hacer? Se debería realizar una reparación del árbol, que lo vamos a ver en las siguientes cápsulas, y también eso estaría dentro de un error de la clasificación de nuestro modelo. Entonces, ahora vamos a hacer un segundo intento para básicamente visualizar que podemos realizar muchas particiones, ¿ya? Y vamos a tener muchos árboles posibles. Entonces ahora vamos a comenzar con la regla de que x1 ¿ya? Tiene que ser mayor que b, es decir, vamos a estar en este caso. Y en este caso tenemos solo ampolletas, mientras que en el otro caso, cuando x1 es menor que b, vamos a tener 6 círculos con una ampolleta. Lo que se visualiza en nuestro árbol de esta manera, ¿cierto? Si x1 es mayor que b, solo vamos a tener ampolletas, ¿cierto? Si esto es sí, solo vamos a tener ampolletas, mientras que en el caso contrario vamos a tener 6 círculos y una sola ampolleta. Y vamos a añadir acá una nueva regla, que en este caso es distinta a las anteriores, donde vamos a tener que x1, o sea x2 menos x1 puede ser mayor que c, podría ser esa la regla, ¿cierto? Tenemos este valor c acá. Entonces, si eso es mayor que c, nosotros tendríamos este caso, y si es menor que c, podríamos tener este caso, ¿cierto? Entonces, eso, con la regla anterior que teníamos, nos permite particionar el espacio que tenía todavía casos de ambas clases en círculos y ampolletas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos observar con esto? Que básicamente nosotros tenemos un número exponencial de árboles de clasificación para una situación cualquiera. O sea, esta recta, si volvemos acá, ¿cierto? Esta recta que nosotros hicimos acá, podría estar más arriba, podría estar más abajo, podría tener una pendiente, bueno, ahí no está ahí, pero podría tener una pendiente distinta, por ejemplo, etcétera, y que bajo distintos criterios, algunos árboles van a ser mejor que otros, y encontrar el árbol óptimo es computacionalmente infactible, o sea que es NP completo, y que básicamente el tiempo que podemos tomar en definir cuál es el árbol óptimo es muy grande o no acotado por un polinomio. Y existen distintos algoritmos propuestos para la construcción de estos árboles de clasificación. Algunos de ellos son CART, IO3, C4 y C4.5, y vamos a ver algunos de ellos más adelante. Entonces, a modo de síntesis y para cierrar esta cápsula, vamos a visualizar cuáles son los pasos que nosotros realizamos para poder construir un árbol. Y lo primero que hicimos fue tener un nodo raíz con todas las clases y los casos. Y para cada una de las variables después vamos a determinar las reglas posibles y vamos a evaluar esas reglas y aplicarlas, ¿ya? Y estos puntos nosotros todavía no lo hemos visto hasta ahora, que lo vamos a ver en la siguiente cápsula, pero que básicamente nosotros fuimos haciendo distintas reglas y particionando los datos, y esto se va a realizar hasta que se aplique un criterio de término.